Bienvenidos. El ministerio El Amor de Dios es para ti te invita a su programa Verdades Eternas. Hoy comenzaremos un estudio profundo y amplio del Evangelio del apóstol Juan. Hoy vamos a comenzar con el contexto histórico del Evangelio. El Evangelio de Juan fue escrito probablemente entre los años 80 y 95 después de Cristo, en un periodo posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Es un ambiente en donde el cristianismo estaba cada vez más separado del judaísmo. Factores históricos clave: la destrucción del templo. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por las legiones romanas bajo el mando de Tito fue un evento catastrófico para el judaísmo. El templo no solo era el centro religioso y sacrificial, sino también el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Su destrucción significó el fin del sistema de sacrificios y generó una profunda crisis teológica y social. Ante la ausencia del templo, el judaísmo se reorganizó en torno a la sinagoga y el liderazgo de los rabinos fariseos, quienes promovieron una observancia estricta de la ley y la tradición oral. Este proceso llevó al desarrollo del judaísmo rabínico, que excluyó a quienes no se sometieran a su interpretación de la Torá. Expulsión de los cristianos de la sinagoga. La expulsión de los cristianos de la sinagoga fue un proceso que se intensificó después de la destrucción del templo en el año 70, cuando el judaísmo se reorganizó bajo el liderazgo fariseo. En Juan capítulo 9, verso 22, se menciona que los líderes judíos amenazaban con expulsar a cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías. Esta expulsión no solo significaba perder el acceso a la adoración en la sinagoga, sino también una ruptura social y familiar. En Juan capítulo 12, verso 42, se menciona que algunos de los principales entre los judíos creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Esto demuestra la fuerte presión social y religiosa que enfrentaban los creyentes judíos. Para un judío, ser expulsado de la sinagoga significaba perder su identidad religiosa y comunitaria, algo que podía afectar incluso su capacidad de hacer negocios o participar en la sociedad. En Juan capítulo 16, verso 2, Jesús advierte a sus discípulos que llegaría el momento en que serían expulsados de las sinagogas e incluso perseguidos. Esta separación definitiva entre el judaísmo y el cristianismo marcó el inicio de una creciente hostilidad que culminó en el distanciamiento total entre ambas comunidades a final del siglo I. La diáspora judía y cristiana. La diáspora judía y cristiana se intensificó tras la revuelta judía contra Roma entre los años 66 y 73 después de Cristo, que culminó con la destrucción del templo en el año 70 y la caída de la fortaleza de Masada en el año 73. Como consecuencia, miles de judíos fueron exiliados, esclavizados o dispersados por distintas regiones del Imperio Romano. Las comunidades judías en la diáspora se fortalecieron en lugares como Alejandría, Antioquía y Asia Menor, donde las sinagogas seguían funcionando como centros religiosos y sociales. Dentro de esta dispersión, los cristianos también se vieron afectados. Muchos creyentes judíos y gentiles se establecieron en ciudades claves del imperio, especialmente en Éfeso, una metrópoli comercial y cultural en Asia Menor, la actual Turquía. Éfeso era un centro estratégico para la expansión del cristianismo y es ampliamente aceptado que el apóstol Juan residió allí en sus últimos años escribiendo su evangelio y sus cartas. La diáspora facilitó la expansión del mensaje de Cristo,
pues los cristianos llevaron el Evangelio a nuevas regiones, mientras que la dispersión judía creó un escenario de confrontación y diferenciación entre el judaísmo rabínico y el cristianismo naciente, marcando una separación definitiva entre ambas tradiciones. Contexto social del Evangelio de Juan. El mundo en el que se escribió el Evangelio de Juan estaba marcado por una mezcla de culturas judías, griegas y romanas, con dinámicas sociales que influían en la recepción del mensaje de Cristo. Características sociales clave: Jerusalén y Galilea. Las regiones de Jerusalén y Galilea en el siglo I presentaban diferencias significativas en términos religiosos, culturales y sociales. Jerusalén, ubicado en Judea, era el epicentro religioso y político del judaísmo. Allí se encontraba el templo, el centro del culto a Dios, y el lugar donde los judíos realizaban sus sacrificios y peregrinaciones. La ciudad era sede del Sanedrín, el consejo religioso y judicial, dominado por los saduceos y fariseos, quienes ejercían una estricta vigilancia sobre la observancia de la ley mosaica. Los judíos de Jerusalén se consideraban guardianes de la ortodoxia, mirando con recelo a quienes no seguían sus tradiciones con rigor. En contraste, Galilea, al norte de Judea, tenía una fuerte influencia de culturas gentiles debido a su proximidad con ciudades helenizadas como Séfori y Tiberíades. Su población era una mezcla de judíos y gentiles, lo que la hacía menos atractiva en términos religiosos. Los judíos de Judea despreciaban a los galileos, considerándolos menos puros y poco instruidos en la ley, como lo dice capítulo 7 de Juan, versículo 1 y el capítulo 7, verso 52. Sin embargo, Jesús creció y realizó gran parte de su ministerio en Galilea, eligiéndola como el lugar donde anunciar el reino de Dios, en contraste con el ambiente legalista y hostil de Jerusalén. División entre judíos y samaritanos. La división entre judíos y samaritanos tenía raíces profundas en la historia de Israel. Tras la caída del Reino del Norte en el año 722 a.C., los asirios deportaron a gran parte de la población israelita y repoblaron la región con extranjeros. Con el tiempo, los israelitas que quedaron allí se mezclaron con estos pueblos, formando la comunidad samaritana, que adoptó una versión particular del culto a Dios, centrada en el monte Gerizim, el lugar de Jerusalén. Los judíos de Judea y Galilea consideraban a los samaritanos como mestizos y herejes, rechazando su culto y negándoles participación en la comunidad de fe. La hostilidad se intensificó en el siglo I después de Cristo, cuando los samaritanos profanaron el templo de Jerusalén y los judíos destruyeron su templo en Gerizim. En Juan capítulo 4, Jesús desafía esta enemistad al conversar con la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Al hacerlo, rompe varias barreras étnicas, judíos y samaritanos, de género, rabinos evitan hablar con mujeres en público, y moral, ella tenía una reputación cuestionable. Jesús le revela que la verdadera adoración no depende de un lugar, sino de adorar al Padre en espíritu y en verdad, anticipando la universalidad del Evangelio. Estructura familiar y patriarcal. En el siglo I, en aquel mundo, la estructura familiar tenía un papel central en la identidad social, religiosa y cultural de las personas. La familia patriarcal era la unidad básica de la sociedad, donde el padre ejercía una autoridad dominante sobre los miembros, incluyendo la dirección religiosa. En el contexto judío, la religión era profundamente comunitaria y la observancia de la ley se transmitía principalmente dentro del hogar, siendo las festividades, los sacrificios y la enseñanza de la Torá los principales elementos que unía a la familia.
Para los judíos, el ciclo de vida giraba en torno a la familia y la sinagoga, lo que hacía que convertirse en cristiano representara, en muchos casos, una ruptura profunda en su contexto familiar. La confesión de Jesús como el Mesías podía ser vista como una herejía por los familiares, generando un aislamiento social y religioso. En Juan capítulo 9, verso 22, por ejemplo, se menciona que los padres del ciego sanado temían ser expulsados de la sinagoga si se identificaban con Jesús, lo que refleja la fuerte presión familiar y social. Convertirse en cristiano significaba no solo la persecución externa por parte de la comunidad judía, sino también la desaprobación interna de la familia, a menudo considerada una traición a la fe ancestral y la unidad familiar. Los marginados. En el Evangelio de Juan, Jesús muestra una profunda preocupación por los marginados y los que eran excluidos o rechazados por la sociedad de su tiempo. Estos individuos, a menudo despojados de dignidad, eran objeto de juicio tanto religioso como social. Un claro ejemplo de esta actitud es el relato del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. La sociedad judía de la época vinculaba la ceguera con el pecado, ya fuera del mismo ciego o de sus padres. Sin embargo, Jesús desafía esta concepción al sanar al hombre, mostrando que Dios obra en la vida de los marginados independientemente de las creencias populares. Otro caso significativo es la mujer adúltera en Juan capítulo 8, a quien los fariseos querían apedrear según la ley mosaica. Jesús no solo la defiende, sino que también la invita al arrepentimiento, mostrando que la misericordia de Dios trasciende el juicio humano y ofrece una oportunidad de restauración. Además, en varias ocasiones, Jesús cura a los enfermos y a los rechazados por la sociedad, desafiando las barreras sociales y religiosas. De este modo, Juan presenta a Jesús como el Salvador de los excluidos, ofreciendo dignidad y esperanza a los más vulnerables, revelando la naturaleza inclusiva del reino de Dios. Contexto cultural del Evangelio de Juan. El mundo del siglo I estaba influenciado por una mezcla de cultura judía, griega y romana, lo que afectó la forma en que se transmitía el mensaje del Evangelio. Elementos culturales importantes. Helenización. La helenización fue un proceso cultural y filosófico que resultó de la expansión del Imperio griego, especialmente después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. La cultura griega se impuso sobre las regiones que dominó, incluyendo Judea y muchas de las áreas donde se encontraba la diáspora judía. Este fenómeno no solo incluyó la lengua griega, sino también la filosofía, valores y prácticas culturales. Para los judíos de la diáspora, la helenización significaba una profunda influencia en la educación y el pensamiento. A menudo los judíos se veían atrapados entre su identidad religiosa y las presiones sociales de adaptarse al mundo griego. Esto se reflejó en el uso del griego como lengua común y en la incorporación de elementos de la filosofía griega en los textos religiosos. El cristianismo temprano también fue influenciado por la helenización. Los primeros cristianos, muchos de los cuales hablaban griego y estaban inmersos en la cultura helénica, usaron el griego para comunicar el mensaje cristiano. Las ideas filosóficas de la época, como el platonismo, influyeron en la manera en que los primeros cristianos explicaban la naturaleza de Dios, la creación y la relación entre el cuerpo y el espíritu, lo que permitió que el cristianismo se expandiera más allá de su contexto judío original. Uso del griego koiné. El griego koiné fue el idioma común en parte del mundo mediterráneo durante el periodo helenístico y romano y desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo.
Aunque el hebreo y el arameo seguían siendo lenguas religiosas y litúrgicas para los judíos, el griego koiné se consolidó como la lengua de comunicación diaria, el comercio, la educación y la administración en el vasto imperio romano. Su uso fue fundamental para el intercambio cultural entre diferentes regiones, facilitando la comunicación entre judíos, gentiles y los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego koiné, lo que permitió que el mensaje cristiano pudiera ser comprendido por una audiencia mucho más amplia que solo los hablantes de hebreo o arameo. El griego koiné era una lengua simplificada derivada del griego clásico, lo que la hacía esencial y accesible para una población diversa. Esto permitió que los evangelios, las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento llenaran y llegaran a una audiencia global, no solo judía, sino también gentiles. Al incorporar el cristianismo en el mundo grecorromano, este contexto lingüístico fue esencial para la propagación del cristianismo a través de las vastas fronteras del imperio. Concepto de Logos. El concepto de Logos en Juan capítulo 1, verso 1 es central para entender la revelación cristiana de Jesucristo y su relación con la filosofía griega. En el pensamiento filosófico griego, especialmente en las obras de Heráclito, el Logos se entendía como la razón divina o el principio ordenado que gobierna el universo. Era concebido como un principio impersonal y abstracto que daba coherencia y lógica al cosmos. Filósofos como Filón de Alejandría intentaron reconciliar este concepto en el judaísmo, viendo al Logos como una especie de intermediario entre Dios y el mundo. El Evangelio de Juan, el Logo no es una abstracción filosófica, sino que se convierte en una persona concreta, Jesucristo. Juan utiliza el término para mostrar que Jesús es el Verbo eterno de Dios que existió desde el principio y por medio de quien todo fue hecho, como lo dice el versículo 3, capítulo 1. Al declarar que el Logos se hizo carne, versículo 14, Juan adapta el concepto filosófico a una revelación cristiana, la encarnación de Dios en la persona de Jesús. De esta manera, Jesús no solo es el Logos que ordena el cosmos, sino que también es el mediador de la salvación para la humanidad. Contexto político del Evangelio de Juan. El Imperio Romano dominaba la región, imponiendo su cultura, leyes y religión. Factores políticos clave. El dominio romano sobre Judea. Durante el primer siglo, Judea fue una provincia romana gobernada inicialmente por un prefecto romano, siendo Poncio Pilato el más conocido en el periodo entre el año 26 y 36 después de Cristo. Pilato tenía plenos poderes de gobernanza, incluyendo la autoridad sobre la pena de muerte, lo que le otorgaba una gran capacidad para mantener el control sobre la población judía, muchas veces de forma implacable. El dominio romano sobre Judea se caracterizaba por la represión violenta de las revueltas judías que surgían debido a la resistencia al dominio extranjero y las cargas fiscales impuestas por Roma. Para garantizar el orden y la estabilidad política, Roma también formó una alianza estratégica con la élite sacerdotal judía, compuesta principalmente por los sumos sacerdotes y los saduceos, quienes ocupaban posiciones de liderazgo tanto en la región como en la política de Judea. Estos líderes colaboraban con Roma, buscando mantener sus propios privilegios y poder en la sociedad judía, a cambio de una cierta autonomía religiosa. Esta alianza fue crucial para evitar rebeliones abiertas, aunque no eliminó la creciente tensión entre los judíos y el dominio romano, que finalmente culminó en la revuelta judía en el año 66 después de Cristo.
El papel del Sanedrín. El Sanedrín era el Consejo Supremo del Judaísmo en el siglo I, compuesto por fariseos, saduceos y ancianos. Se encargaban de los asuntos religiosos, judiciales y morales dentro de la comunidad judía. Tenían autoridad sobre las leyes y prácticas religiosas, interpretando la Torá y dirigiendo la vida religiosa del pueblo. Sin embargo, dado que Judea estaba bajo el dominio romano, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar sentencias de muerte sin la aprobación del gobierno romano, que controlaba la pena capital. Esto se vio claramente en el juicio de Jesús. Aunque el Sanedrín lo acusó de blasfemia y lo condenó a muerte, necesitaba la autorización romana para ejecutar la sentencia, lo que llevó a Jesús ante Poncio Pilato, como lo declara Juan capítulo 19, versos 10 al 16. En el Evangelio de Juan se enfatiza que la condena de Jesús no fue simplemente el resultado de una oposición judía, sino una combinación de fuerzas. La animosidad de las autoridades religiosas judías y la autoridad romana, que facilitó la crucifixión. Juan presenta la decisión final de Pilato como un acto de conformidad con los intereses de las autoridades judías, pero al mismo tiempo Pilato mantiene un papel clave en el proceso de ejecución, mostrando cómo las tensiones políticas y religiosas convergieron en el destino de Jesús. Persecución de los cristianos. A finales del siglo I, el emperador romano Domiciano, entre el año 81 y 96 después de Cristo, comenzó a ver el cristianismo como una amenaza para el orden establecido del Imperio Romano. El cristianismo, al no aceptar la adoración del emperador como divinidad, se convirtió en un desafío directo a la ideología imperial, que exigía lealtad y culto a la figura del emperador. Los cristianos, que afirmaban que solo Jesucristo era digno de adoración, se rehusaban a participar en los rituales imperialistas, lo que los situaba en una posición de conflicto abierto con las autoridades romanas. Durante el reinado de Domiciano, la persecución de los cristianos se intensificó, ya que el emperador vio en esta negativa a adorar al emperador una forma de subversión y desobediencia al poder imperial. Además, Domiciano promovió una política de autoritarismo y consolidación del culto imperial, forzando a los ciudadanos del imperio a rendir homenaje al emperador como una divinidad, lo que llevó a una creciente hostilidad hacia los cristianos. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados, y en particular los líderes de la iglesia cristiana, como el apóstol Juan, fueron perseguidos. Esta persecución reflejó una de las primeras olas de represión institucionalizada contra los cristianos en el Imperio Romano. Contexto filosófico del Evangelio de Juan. Juan escribe en un mundo influenciado por las diversas corrientes filosóficas y religiosas que afectaban la manera en que presenta a Cristo. Corrientes filosóficas influyentes. Estoicismo. El estoicismo fue una escuela filosófica que floreció en el mundo grecorromano, enseñando que el logos, razón o principio divino, era el principio racional que gobierna el universo. Según los estoicos, el logo era una fuerza impersonal, omnipresente e inmutable, que daba orden y estructura al cosmos y todas las cosas según un plan racional determinado por este principio universal. Para los estoicos, el logo no era personal ni se podía conocer de manera directa, sino que se manifestaba a través de la naturaleza y la ley cósmica. En el Evangelio de Juan, el concepto de logo es utilizado de una manera profundamente diferente. Aunque comparte el uso del término con la filosofía estoica, Juan personaliza el logos presentándolo como Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 1, se afirma que el Logos era Dios, y en el versículo 14 se declara que el Logos se hizo carne. Esto significa que, en lugar de ser una fuerza impersonal, el Logos,
en el pensamiento cristiano, se encarna en Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. De esta manera, Juan utiliza el concepto estoico de logos para presentar a Jesús no como un principio abstracto o impersonal, sino como el Dios viviente que se revela de forma personal a la humanidad, trayendo salvación y reconciliación. Gnosticismo incipiente. El gnosticismo fue una corriente religiosa y filosófica que comenzó a desarrollarse de manera más prominente en el siglo II, pero algunas de sus ideas ya circulaban en el siglo I, especialmente en las áreas influidas por el pensamiento griego. Los gnósticos creían en una dualidad radical entre el mundo material y el mundo espiritual. Para ellos, el mundo material era inherentemente malo y corrupto, y la salvación solo se alcanzaba mediante un conocimiento secreto, la gnosis, que permitía a las almas escapar del cuerpo físico y alcanzar la unión con lo divino. Esta visión rechazaba la realidad tangible del cuerpo y la encarnación de Dios y proponía una separación entre el ser humano y el Creador. En contraste, el Evangelio de Juan responde directamente a estas ideas gnósticas al enfatizar la encarnación real de Jesús. En Juan capítulo 1, verso 14 se declara que el Verbo se hizo carne, lo que rechaza la noción de que el mundo material es inherentemente malo y muestra que la encarnación de Cristo es un acto divino de salvación. Además, en Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, el apóstol afirma que quien no reconoce a Jesús como encarnado no es de Dios, desafiando la idea gnóstica de un Cristo solo espiritual. De esta manera, Juan afirma que la salvación no se logra por un conocimiento secreto, sino por la realidad histórica y corporal de la encarnación de Cristo. Platonismo. El platonismo es una corriente filosófica que surgió de las enseñanzas de Platón en el siglo IV a.C. Platón sostenía que el mundo material era sólo una sombra imperfecta del mundo de las ideas, que es eterno, inmutable y perfecto. Según esta visión, el mundo sensible está lleno de imperfecciones, mientras que el verdadero conocimiento solo se encuentra en el reino de las ideas abstractas como la verdad, la belleza y la justicia. Esta separación entre el mundo material y el mundo espiritual lleva a la idea de que el cuerpo físico y todo lo relacionado con la materia eran inferiores, mientras que el alma y el mundo de las ideas eran superiores y divinas. En el Evangelio de Juan, esta concepción se enfrenta a una visión cristiana profundamente diferente. Aunque la teología platónica sugería una separación entre lo material y lo espiritual, Juan presenta a Jesús como el mediador entre Dios y el hombre. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, se afirma que el Logos, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, y que a través de él se hizo todo lo creado. Pero lo más radical es que el Logos se hizo carne, como lo dice el versículo 14, lo que muestra que Dios no está separado de la creación, sino que interviene de manera activa y personal en la historia humana. Jesús no es una idea abstracta, sino una persona concreta que conecta a Dios con la humanidad, desafiando la visión dualista platónica. Contexto religioso del Evangelio de Juan. El ambiente religioso en el que surge el Evangelio de Juan estaba dominado por el judaísmo, pero también influenciado por religiones paganas del Imperio Romano. Características religiosas del judaísmo del primer siglo. Fariseos y saduceos. Fariseos. Los fariseos fueron un grupo religioso y político en el judaísmo del siglo I, conocidos por su fidelidad estricta a la ley y su énfasis en la tradición oral que complementaba la Torá escrita. Creían que las leyes adicionales, transmitidas oralmente a través de los rabinos, eran esenciales para interpretar y aplicar correctamente la ley de Moisés.
Los fariseos también defendían la resurrección de los muertos, lo que los diferenciaba de otros grupos como los saduceos, quienes rechazaban esta creencia. Los fariseos eran muy influyentes en la vida religiosa del pueblo judío, pero a menudo fueron vistos por Jesús como un ejemplo de legalismo e hipocresía, ya que se enfocaban más en la observancia externa de la ley que en el corazón y la intención de la obediencia a Dios. En los evangelios, especialmente en Juan, los fariseos entran en conflicto con Jesús debido a su interpretación legalista de la ley. En Juan capítulo 5, versos 39 y 40, Jesús les señala que, aunque los fariseos estudiaban las Escrituras, no reconocen a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios, lo que muestra su falta de comprensión espiritual. Además, en Juan capítulo 8, verso 13, los fariseos lo acusan de ser testigo de sí mismo, y Jesús le responde que su testimonio es verdadero porque proviene de Dios, no de la ley externa. Este choque entre legalismo y relación auténtica con Dios es un tema recurrente en los evangelios de Juan, donde Jesús enseña que la salvación no se encuentra en la estricta observancia de la ley, sino en la fe en Él como el Mesías. Saduceos. Los saduceos era una clase sacerdotal y aristocrática en el judaísmo del primer siglo, y su influencia se centraba principalmente en el control del Templo de Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa y económica de la comunidad judía. A diferencia de los fariseos, los saduceos seguían una interpretación más literal de la Torá escrita, rechazando las tradiciones orales y las interpretaciones que los fariseos aceptaban. Este grupo también se distinguía por su rechazo a creencias como la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles, conceptos que sí eran defendidos por los fariseos y otros grupos judíos. Para los saduceos, el énfasis estaba en la vida presente y en mantener el orden establecido, más que en las esperanzas de una vida después de la muerte. Los saduceos mantenían una alianza estratégica con Roma, buscando preservar su poder político religioso en Judea a través de la colaboración con el Imperio Romano. Esta relación con Roma les aseguraba privilegios y estabilidad, pero también los ponía en conflicto con los grupos más radicales y nacionales dentro del judaísmo, como los celotes que rechazaban el dominio romano. En los evangelios, los saduceos aparecen en varios momentos en oposición a Jesús, especialmente en cuestiones doctrinales como la resurrección, donde Jesús desafía su visión limitada de la vida después de la muerte. Los esenios. Los esenios fueron un grupo religioso judío del periodo del Segundo Templo que se caracterizaba por su vida en comunidades aisladas y su enfoque en una pureza ritual estricta. Estos grupos se encontraban principalmente en Qumran, cerca del Mar Muerto, y se aislaban del resto de la sociedad judía debido a sus creencias apocalípticas y su rechazo a lo que consideraban como una corrupción del judaísmo oficial. Los esenios anticipaban la venida de un juicio divino, el cual vendría con la intervención de Dios para purificar al pueblo y establecer su reino. Esta visión apocalíptica se reflejaba en sus prácticas y escritos, como los rollos del Mar Muerto, que incluyen textos que hablan del fin de los tiempos y la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. En el Evangelio de Juan hay algunos paralelismos con las ideas esenias, especialmente en el uso de las imágenes de la luz y las tinieblas. Al igual que los esenios, Juan presenta a Jesús como la luz que viene al mundo para disipar las tinieblas del pecado y la ignorancia espiritual. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Además, el énfasis de Juan en la pureza espiritual y la separación del mal también pueden verse como una resonancia con la ética esenia. Sin embargo, Juan presenta a Jesús como la luz y el camino de salvación, no solo como un medio de escapar de la oscuridad, sino como la revelación plena de Dios en el mundo. Las fiestas judías.
El Evangelio de Juan organiza gran parte de su narrativa en torno a las fiestas judías, utilizando estas festividades para revelar cómo Jesús cumple y trasciende los significados tradicionales de cada una. Tres de las fiestas claves en este sentido son la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación, Hanukkah, cada una de las cuales se convierte en un marco teológico en el Evangelio. En la Pascua, Jesús es presentado como el Cordero de Dios, Juan capítulo 1, verso 29, cuya muerte, como sacrificio, cumple con el simbolismo de la Pascua judía, donde se sacrificaba un cordero para la salvación del pueblo. En la fiesta de los tabernáculos, Jesús se presenta como el agua viva y la luz del mundo, Juan capítulo 7 y 8. Elementos fundamentales de la celebración que recordaban la provisión de Dios durante el Éxodo. Jesús no solo recuerda estos eventos, sino que se identifica con ellos y los cumple en su persona y misión. Finalmente, en la fiesta de la dedicación, Jesús afirma ser el templo de Dios, Juan capítulo 10, versículos 22 al 30, señalando que Él es el verdadero lugar de encuentro con Dios, separando así el antiguo templo físico. Al estructurar su evangelio alrededor de esta fiesta, Juan muestra que Jesús no solo participó en las tradiciones judías, sino que las cumplió plenamente como el cumplimiento de las promesas divinas. Influencia de religiones paganas. El culto imperial romano. El culto imperial romano era una práctica religiosa fundamental en el Imperio Romano, donde se exigía la adoración del emperador como una manifestación de la lealtad al Estado y un reconocimiento de la divinidad del emperador. Este culto no solo tenía una dimensión política, sino también religiosa, ya que se consideraba que el emperador representaba una figura divina que traía orden y estabilidad al imperio. Los súbditos debían rendir culto al emperador como un acto de fidelidad, lo que incluía ofrendas y sacrificios en su honor. La adoración al emperador se convirtió en un rito común en las ciudades del imperio, especialmente en el ámbito público y en las ceremonias oficiales. Este requerimiento generaba una gran tensión con los cristianos, quienes rechazaban la adoración de cualquier ser que no fuera Dios. Para los cristianos, solo Jesucristo era digno de adoración y cualquier intento de rendir culto a los emperadores o a otras figuras divinas era visto como una violación directa de los primeros mandamientos de la ley de Dios. Este conflicto llevó a persecuciones y hostilidad hacia los cristianos, quienes a menudo se negaban a participar en el culto imperial, incluso bajo amenaza de muerte. Esta tensión entre la fidelidad al emperador y la lealtad a Cristo se intensificó especialmente bajo el emperador como Nerón y Domiciano, quienes vieron el cristianismo como una amenaza al orden social y político del imperio. Las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas del mundo greco-romano, como los cultos de Osiris, Dionisio y Mitras, ofrecían relatos sobre dioses que morían y resucitaban como parte de sus ciclos rituales. Estos cultos enseñaban que sus deidades pasaban por experiencias de muerte y resurrección como símbolo de la renovación de la vida y el ciclo eterno de la naturaleza. La muerte y resurrección de estos dioses a menudo se entendía de manera simbólica, como representación del cambio estacional o la perpetuidad de la vida en la tierra, más que como eventos históricos o reales. Estos mitos proporcionaban esperanza en la renovación y la transformación del creyente, prometiendo una experiencia espiritual trascendental. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, la resurrección de Jesús se presenta de manera radicalmente diferente. Juan enfatiza que la resurrección de Jesucristo no es solo un mito o un símbolo de renovación, sino un evento histórico real que ocurrió en un momento concreto de la historia. Juan capítulo 20.
La resurrección de Jesús no solo marca la victoria sobre la muerte, sino que es una señal de la obra única de Dios en la historia humana, ofreciendo una salvación real y objetiva. Jesús no es un Dios místico que representa solo el ciclo cósmico. Su resurrección es un acto divino concreto que transforma a la humanidad, asegurando una vida eterna real y accesible para todos los que creen en Él. Esto contrasta profundamente con las ideas mistéricas, mostrando que la resurrección cristiana es única e históricamente fundamentada. Conclusión del contexto. En conclusión, el contexto histórico, social, cultural, político, filosófico y religioso en el que se desarrolla el Evangelio de Juan es fundamental para entender la profundidad de su mensaje y las tensiones que Jesús enfrentó. La ocupación romana y la compleja relación con las autoridades judías marcaron el escenario en el que Jesús interactuó, desafiando las estructuras de poder tanto religiosas como políticas. La dispersión de los judíos y el creciente contacto con las influencias griegas introdujo nuevas formas de pensar, lo que obligó a los primeros cristianos a contextualizar su fe en medio de una cultura dominada por el estoicismo, el platonismo y el incipiente gnosticismo. Al mismo tiempo, las fiestas judías y las prácticas de la religión judía sirvieron de marco para mostrar cómo Jesús cumplió y trascendió las expectativas religiosas del pueblo de Israel. A través de todo esto, el Evangelio de Juan no solo se presenta como una narración de los hechos de Jesús, sino como una revelación profunda de su identidad divina, desafiando las estructuras existentes y proclamando que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Juan resalta la unicidad histórica de la resurrección de Jesús y su misión como luz para el mundo, un mensaje que, a pesar de las tensiones y persecuciones, permanece como el fundamento de la fe cristiana. Bien, hasta aquí esta primera parte del contexto histórico. En el próximo video vamos a comenzar a ver el contexto canónico del Evangelio de Juan. Recuerda, este es el ministerio El amor de Dios es para ti en su programa Verdades Eternas, donde estamos analizando de manera profunda y amplia el Evangelio del apóstol Juan. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hasta el próximo video. Bendiciones.